Poder declarar la palabra de Dios. Qué bueno es poder declarar la escritura y llenar nuestra boca de eso hasta quedarnos sin voz si es necesario, que lo haríamos mal porque nos estaríamos cantando bien, ¿verdad? Pero procuramos cantar canciones bíblicas, procuramos declarar palabra de Dios en nuestra boca. Dice la escritura en Efesios que hay muchos misterios de Dios y que algunos han sido revelados a nosotros, y uno de ellos es la multiforme sabiduría de Dios, que pues justamente como la palabra lo dice, su sabiduría que es muy grande, muy diversa, que abarca los tiempos y las generaciones. Y dice la escritura que ahora a la iglesia le ha tocado dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios a los principados, a las potestades, a los príncipes de este siglo. Entonces, si la iglesia no llena su boca proclamando estas verdades bíblicas, ¿quién lo hará? No se espere a que lo hagan las piedras, que ya lo hacen, que dan testimonio de la palabra de Dios. Pero tenemos ese lindo privilegio de confesar con nuestra boca la multiforme sabiduría de Dios. Tenemos ese lindo privilegio. Hace un momento cantábamos una canción que justamente así se llama La bendición, basada en Números capítulo 6. Y algo interesante que aprendíamos los varones en la última reunión del año, es que mi bendición personal no vale de nada. A veces tenemos esta idea de vaya con el pastor para que lo bendiga, vaya con el padre para que lo bendiga, pero es Dios quien le dice a Aarón, le dice, yo quiero bendecir al pueblo. Y quiero que cuando el pueblo sea bendecido sea de esta manera. Yo quiero que tú declares sobre él que quien lo bendice soy yo. El Señor es el que bendice. Cuando buscamos bendecir a nuestros hijos, alguna salida, algún viaje, mi bendición humana y carnal no vale de nada, pero yo puedo declarar la palabra de Dios y decir que el Señor sea el que te bendiga y el que te guarde, que el Señor sea el que resplandezca sobre ti, el que tenga de ti misericordia, porque Él es el que quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos, y por eso le dio ese texto a Aarón, al sacerdocio. Y si tú eres sacerdote en el hogar, si tú eres responsable de tu casa, es tu trabajo bendecir a tu familia de esa manera, declarar la bendición del Señor sobre tus hijos, sobre tu cónyuge, sobre tu casa. Y bueno, hemos estado predicando todo este año, gran parte de este año, acerca de los dones del Espíritu. Hemos aprendido que los dones del Espíritu son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios para la iglesia y tienen bastantes propósitos dentro de la iglesia. Hemos aprendido que los dones que Dios le da a la iglesia no son para nuestra vanagloria, no son para nuestro enriquecimiento ni nuestra plataforma, sino que hemos aprendido que los dones que Dios da son para bendecir a la iglesia, ¿sí? Si Dios me da un don a mí, ni siquiera es para mí, es para ustedes. Y si Dios te da un don a ti, no es para ti, es para todos nosotros. De esa manera servimos, de esa manera nos edificamos, de esa manera crecemos, de esa manera llegamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Estuvimos predicando los dones de Corintios. ¿Se acuerdan de esos dones? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de profecía, el don de fe, el don de hacer milagros, el don de las lenguas, el don de interpretación. Y luego empezamos con los dones de oficio, que están ¿en qué libro? En Efesios. Efesios capítulo 4. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia ahí en Efesios capítulo 4. Hace un mes predicamos un contexto exegético, así se le llama en el mundo de la teología, un contexto exegético del capítulo 4 de Efesios. Aprendíamos cómo Pablo tenía un profundo interés en que la iglesia de Dios se pudiera mantener unida en medio de las dificultades, y justamente debido a que es una estructura espiritual, pero también es una estructura humana, a veces hay problemas, a veces hay conflictos, y el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Éfeso
a que tenía que poner de su parte para que la unidad pudiera existir. ¿Se acuerdan de eso? Aprendimos que teníamos que ser humildes y amables, pacientes y tolerantes. Y como dice la Escritura, pues es bien fácil hacer eso con los que nos caen bien, ¿va? Con los que amamos, es facilísimo. Pero justamente la lucha por la unidad dentro de la iglesia nace cuando alguien es maduro y uno dice, yo tengo que ser tolerante aún con los que no me caen tan bien. Yo tengo que ser amable aún con aquellos que siento que en algún momento de mi vida me lastimaron o me ofendieron. Yo tengo que ser una persona humilde, sencilla. Y aprendíamos estas virtudes porque justamente la unidad de la iglesia es algo que el Señor ha regalado por medio del vínculo de la paz, pero luego el apóstol Pablo nos enseñaba que tenemos que procurar que ese vínculo se mantenga, ¿verdad? Entonces, un cristiano maduro es aquel que no da las cosas por hecho. Un cristiano maduro es aquel que dice, híjole, sí me lastimó y sí me dolió, pero vamos a darle, vamos a perdonar, vamos a reconciliarnos. Somos un cuerpo, somos una familia, somos una iglesia. Y no voy a permitir que esta diferencia, que esta situación, porque a lo mejor el hermano estaba estresado, porque a lo mejor tenemos gustos muy distintos, no vamos a permitir que algo pase entre nosotros. Y entonces el cristiano maduro es el que pone en práctica todas estas cosas. Y aprendíamos que justamente para que la unidad de la iglesia también se mantenga y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, Dios ha dado 5 dones, 5 regalos muy particulares a la iglesia. No significa que sean mejores que los demás, pero sí aprendíamos que eran dones de oficio, un 24/7, ¿verdad? O sea, uno se convertía en un apóstol, algunos se convertía en un profeta, algunos se podría convertir en un evangelista, en algún maestro, en algún pastor, y no lo hacía una vez al mes, no lo hacía cada vez que le daban ganas de amar al pueblo de Dios, sino que estaba en su sangre, estaba en su esencia, cuidar, acompañar, abrazar, enseñar, abrir obra, predicar. Esos son los dones de oficio. Y hace 15 días predicamos acerca del apóstol y el profeta. Y hacíamos esa pregunta, ¿no? ¿Existirán todavía los apóstoles? ¿Existirán todavía los profetas? Y concluíamos que sí, ¿verdad? No como la televisión nos los muestra, no como hay gente que se regodea y aladrea de tener un título así, sino que aprendíamos que justamente el apóstol, el profeta, a veces son gente que ni siquiera ellos saben que tienen ese don, pero Dios los usa. Dios los usa. Y tienen una pasión por la obra de Dios y tienen una pasión por las almas. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca del don de ser evangelista y el don de ser maestro. Vamos a leer Efesios capítulo 4, me faltó esa cita, pero es la base de todo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, porque es en lo que nos hemos estado basando en estos últimos domingos que hemos estado predicando acerca de estos dones. Dice la Escritura, Efesios 4:11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que ya también meditábamos en este versículo? ¿Quién tiene que llevar a cabo la obra de Dios? La iglesia. Los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, ellos, los apóstoles, ellos guían a la iglesia, ellos enseñan a la iglesia cómo hacer la obra de Dios, pero la obra de Dios la hacemos toda la iglesia. Tenemos un mal heredado por la tradición de que el sacerdote y el pastor es el que hace todo, ¿verdad que sí? Es heredado porque a lo mejor lo traemos de la tradición católica, o a lo mejor la iglesia cristiana heredó eso y se nos ha quedado eso, que el pastor tiene que hacer todo, él tiene que limpiar, él tiene que acomodar las sillas, él tiene que ir por los hermanos, él tiene que llevarlos, él tiene que predicar. Eso no es bíblico. En ningún lado van a encontrar eso. Sin embargo, aprendemos que hay distintos miembros a los cuales el Señor puede bendecirlos con ciertos dones para la edificación de la iglesia, pero la iglesia tiene que llevar a cabo la obra de Dios.
Y decíamos algo muy interesante, la obra de Dios no es aquí adentro. ¿Dónde es la obra de Dios, mis hermanos? ¿Dónde es la obra de Dios? No están convencidos. Afuera, afuera. Voy a pedir que pongamos un letrero ahí en esa puerta que diga de aquí para allá, que lo leamos de afuera de adentro hacia afuera, que diga bienvenidos al mundo misionero. Para que tú entiendas que cuando cruzas esa puerta empiezas a hacer misión. Que cuando cruzas esa puerta y vas afuera, ahí es donde la obra de Dios se lleva a cabo. Entonces, pensar que aquí adentro soy cristiano y allá afuera no, ese es un dualismo que está matando la iglesia, que está destruyendo la iglesia. Y así somos. En mi trabajo secular soy mecánico, pero en la iglesia soy músico. ¿Qué es eso? Nos llenamos en nuestra cabeza de que ya el ser mecánico es del mundo, ahí no hay que involucrar a Dios, ahí Dios no está presente y solamente cuando vengo y toco en la iglesia, entonces ahí sí soy un cristiano. Es que en mi trabajo secular yo soy ama de casa y en la iglesia soy una hermana que de repente da clases a los niños. O sea, hacemos esta separación dualista que nos hace tanto daño. Nos ha engañado tanto que pensamos que Dios no está presente en nuestras actividades de afuera. Pero Dios está presente. Versículo 13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. También ya habíamos comentado este versículo, ¿verdad? Y habíamos dicho que hay una corriente dentro del cristianismo que es cesacionista, de la palabra cesar, de la palabra de que se detenga. Y esta corriente del cristianismo dice que los dones del Espíritu ya no son vigentes, que solamente sucedieron durante los primeros años de la iglesia, pero que hubo un momento en el que dejaron de ser. Pero si los dones del Espíritu dejaron de ser, eso significa que hace muchos años cumplimos la estatura de la medida del varón perfecto que es Cristo. Pero no hemos llegado a esa estatura, mis hermanos. Al menos yo me examino y digo, falta demasiado. Y eso nos ayuda a entender que los dones del Espíritu, los dones que Dios ha regalado a la iglesia, siguen vigentes hasta el día de hoy y van a estar vigentes hasta que alcancemos la estatura de Cristo. Dice versículo 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Porque aprendíamos también eso, que el mal, el engaño, las mentiras son una realidad en este mundo y en la vida de la iglesia, no porque salgan de la iglesia, pero a veces entre nosotros hay gente que no ha entendido el evangelio y que lo entiende de una manera equivocada y enseña eso. Versículo 15, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. Hoy aprenderemos sobre el don de ser evangelista y ser maestro. Y al hablar acerca de quien da estos dones, esto es algo que ya hemos resuelto desde hace muchos domingos. ¿Quién da los dones? El Señor, Cristo, a través del Espíritu Santo. Son dones 100% espirituales, son dones netamente espirituales. No es que yo nací y desde que nací soy un pastor, o no es que usted nació y desde que nació es un profeta. De hecho, ni siquiera tiene que ver con nuestras habilidades humanas. Claro, las ponemos al servicio de Dios, pero no tiene que ver con nuestras virtudes humanas, nuestras características físicas, nuestras habilidades sociales. Es algo que viene netamente del Espíritu Santo. Así que si algún día usted siente que el Señor le está llamando algo y dice, pero eso es imposible, yo en mis fuerzas humanas no podría hacer eso. Hola, es un tema del Espíritu. Es un tema completamente espiritual. Hemos aprendido que los dones vienen de parte de Dios, el Señor es el dador, pero hay algo muy interesante aquí en el versículo 15, en el versículo 16, dice que Cristo es la cabeza. Y Cristo como cabeza, Él tiene cuidado de suplir para todo el cuerpo.
Es la cabeza quien sabe y quien tiene el poder para ordenar, para pedir, para coordinar. Porque los dones vienen de Dios. Es la cabeza quien determina a quién se le van a dar los dones, en qué posición, en qué lugar. Porque el Señor tiene la sabiduría para suplir a tiempo a quien Él llama. Y esto es demasiado importante porque no es que yo pueda elegir y decir, el hermano Iván me gusta como para que sea un apóstol aquí entre nosotros. Eso no me corresponde a mí. ¿Sí me explico? Yo no puedo decir, tal hermanita me agrada para que sea maestra. Es algo que el Señor pone en nosotros y que la iglesia confirma esos dones. A veces tenemos dudas, ¿no? Decimos, es que yo no sé si yo soy maestro, pero la iglesia te dice, qué bien enseñas. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, las cosas me quedan claras. Ahí hay una confirmación irrefutable de que Dios te está usando para enseñar. Qué lindo cantas. Y uno dice, no es cierto, pero la iglesia confirma los dones, el Señor afirma los dones, y así es de las maneras en las que nosotros podemos empezar a entender dónde nos está guiando Dios, dónde nos está usando el Señor. El don de ser evangelista no es el don de predicar el evangelio, sino que en un 24/7 la vida de esa persona se convierte en un evangelista. ¿Quién puede recibir ese don? ¿Quién recibe el llamado a predicar el evangelio? La realidad es que todos hemos recibido el llamado a predicar el evangelio. Sin embargo, el evangelista tiene un don ministerial que es diferente en muchos sentidos. Todos hemos sido llamados a predicar el evangelio. El evangelista predica el evangelio 24/7. Dios sabe, porque Él es la cabeza, Dios sabe cuáles miembros del cuerpo puede usar mejor como evangelistas. Y quizás un evangelista no comienza su ministerio como evangelista. Mira, los primeros evangelistas en la historia cristiana fueron Felipe y Esteban. Ni siquiera fueron los 12 apóstoles. Al menos para recibir el título de evangelista fueron Felipe y Esteban. Ambos comenzaron su ministerio, dice la escritura, que administraban alimentos y administraban dinero. Mira lo que dice Hechos capítulo 6. Hoy voy a usar muchos textos bíblicos. Si el tiempo no nos alcanza, nada más los voy a mencionar. Hechos 6, versículo 2 y 3 dice, de manera que los 12 apóstoles convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos de ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean, ¿qué? Muy respetados. ¿Qué más? Que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Luego vamos al versículo 5 y dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, y dice la escritura que era un hombre lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Paramenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Ahí está un gentil entre los más tops de los servidores de la iglesia, ¿no? Interesante. Dice la escritura que 7 personas fueron escogidas para administrar el dinero y los alimentos de la comunidad de fe que se estaba gestando en Jerusalén, pero de todo el grupo, solamente de Esteban y de Felipe sabemos por la escritura que llegaron a ser evangelistas. Fíjate cómo empezaron. Porque a veces uno como hombre, uno puede equivocarse, y no estoy diciendo que la elección de esos 7 fue un error, pero uno dice, pues ellos están buenos para repartir los alimentos del Señor. No, estos están buenos para predicar el evangelio. ¿Sí me explico? Y también Dios puede dar dirección a través de la iglesia, así que cuando alguien te pida, hermana, ayúdenos con los niños, usted éntrele, dese la oportunidad de unos 6 meses de probar si es un ministerio o no. No diga a la primera, diga, no, yo no. ¿Sí me explico? Porque es la forma en la cual nosotros vamos a ir experimentando los dones que el Señor pone en nuestras manos. Esteban y Felipe llegaron a ser evangelistas. ¿Alguien conoce la historia de Esteban? Esteban fue asesinado, mis hermanos. Fue lapidado. Fue el primer mártir de la historia de la iglesia. Y seguramente Esteban fue lapidado después de su primer sermón evangelístico. Sin embargo, la escritura dice que él fue un evangelista. A Felipe se le llamó evangelista, y dice la historia, según vemos la historia de cómo se fue desarrollando, según el libro de los Hechos 21:8. Vamos ahí a Hechos 21:8.
Dice así la escritura. Sé que van a estar brincando de un lado a otro, las pantallas nos van a ayudar porque los textos van a ir fluidos. Hechos 21:8. Si quieren ya no los quiten, que estén ahí, ya nomás vayan uno tras otro. Dice, al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe. ¿Quién? ¿Y cómo sabemos que es el mismo Felipe del capítulo 2? Uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Ahí está. Empezó como un administrador y terminó siendo un evangelista. Posiblemente fue elegido en el año 33 y este momento, Hechos 21, más o menos fue escrito en el año 60. ¿Cuántos años llevaba Felipe de evangelista? Unos 30 aproximadamente. Y él seguía siendo un evangelista. Él había dedicado su vida entera a la evangelización. Quizás la razón por la cual escogieron a Felipe y Esteban para este trabajo de gran responsabilidad fue que ellos eran fieles a la obra de Dios y, como habíamos leído ahorita, ellos estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y eran llenos de sabiduría. Eran llenos de sabiduría. Mira lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 8. Hechos capítulo 6 versículo 8 dice así: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. O sea que no nada más era evangelista, sino que tenía el don de milagros. ¿Verdad que sí? Interesante. ¿Qué significa esto? ¿Que una persona puede tener más de un don? Sí. Quizás porque Dios nos ha regalado pastores preciosos, superdotados de un montón de dones, quizás por eso les hemos colgado toda la responsabilidad a ellos. Pero no debe ser así. No debe ser así. La función principal del evangelista se infiere en el significado de la misma palabra. ¿Se acuerdan qué significa evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelion? Las buenas noticias. El evangelio es una transliteración también del griego al español. El evangelio es la buena noticia, así que ser evangelista es alguien que anuncia las buenas noticias. Ahora, bueno, quizás en este tiempo ya no hay tan buenas noticias, ¿verdad? Prendemos el noticiero y todo es calamidad y desgracia y dolor y tristeza. Pero las que anuncia un evangelista se relacionan con las buenas noticias del evangelio. No son noticias de que ya depositaron la pensión, no son noticias de que ya hay agua, no son noticias de que ya inauguraron tal autopista, no son noticias de esas, aunque son buenas. El evangelista naturalmente da la buena noticia del evangelio. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace un evangelista. Y mira, el apóstol Pablo, no lo vamos a leer porque será todo el capítulo, pero en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo prácticamente nos resume lo que es el evangelio y lo que un evangelista tendría que hacer. Y el evangelio se divide en 3 cosas. Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, como dice las escrituras. Ese es el evangelio. Palabras más, palabras menos. Parte de esa buena noticia es que Cristo regresará entre nosotros. Amén. Él va a regresar. Esa es la buena noticia. Si tú consideras que tienes el llamado evangelista y no sabes qué tienes que decir, ahí está. Ahí está. Te lo vuelvo a repetir. Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos según las escrituras. Ese mismo Cristo que ha perdonado nuestros pecados regresará y traerá un reino de justicia y de paz a esta tierra. Porque como les he dicho un montón de veces, no vamos a ir al cielo, el cielo va a venir a la tierra. El reino de los cielos va a venir entre nosotros. Y aunque la función principal del evangelista consiste en proclamar el evangelio, también puede desempeñar otras clases de funciones. La proclamación del evangelio por lo regular se dirige a los incrédulos, pero aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice que el evangelista también edifica la iglesia, también guía a la iglesia a la madurez, ¿verdad que sí? Entonces el evangelista no solamente es para los que están afuera, sino que el evangelista también trae buenas noticias y anuncia las buenas noticias a los que estamos dentro de la iglesia. Porque a él también, al igual que a los otros dones, se le ha encargado la tarea de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vamos a examinar rápidamente la vida de Felipe para entender qué características podría tener un evangelista.
Estos textos iban a ir fluidos. Vamos a Hechos capítulo 8, vamos a leer bastantes versículos de Hechos, así que ahí en Hechos 8 nos podemos quedar. La primera cosa que podemos saber acerca de Felipe y que nos dice que él era un evangelista, dice el versículo 5, que Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. ¿Qué es lo que estaba haciendo Felipe? Evangelizando. Si les está hablando acerca del Mesías, está contando la buena noticia del Mesías. Así que Felipe predicó a Cristo en Samaria. También Felipe le habló al pueblo y realizó milagros. Vamos a leer el versículo que sigue, el versículo 6. Dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Felipe le predicó al pueblo en Samaria y realizaba milagros. Dice el versículo 8 que llevó mucho regocijo a la ciudad, que la predicación de Felipe trajo mucho gozo a la ciudad. Versículo 8 dice, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. La predicación del evangelio tiene que traer alegría y gozo a los pueblos. ¿Qué dice la escritura? Que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Versículo 12 dice que Felipe bautizó a los que creyeron. Dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, y como resultado se bautizaron muchos hombres y muchas mujeres. La característica número 5 es que Felipe obedeció al Señor con respecto a la orden sobre el lugar donde él debería de ministrar. Esto es algo muy interesante. Vamos allá al versículo 26 y 27. Esta es la famosísima historia del eunuco, ¿se acuerdan? Un eunuco que iba en una carreta ahí leyendo al profeta Isaías, que quería leerlo porque quería tener un encuentro con el Señor, pero no entendía absolutamente nada. Dice el versículo 26 y 27, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza, y entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. ¿Qué está pasando aquí? Felipe recibe instrucción de Dios y Felipe es obediente a esa instrucción. ¿Está conmigo aquí? Felipe recibe una instrucción y Felipe es obediente. Eso también es una característica de un evangelista. Dios te lleva a donde tienes que predicar. Dios te dice a dónde hay que llevar el mensaje de salvación. A veces van a ser multitudes, a veces va a ser un simple eunuco adentro de una carreta intentando leer el libro de Isaías, pero Dios te dice a dónde hay que llevar el mensaje de salvación. También sabemos que Felipe recibió instrucciones muy definidas, muy fijas o muy claras acerca del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Era una persona sensible a la voz de Dios, y el Señor lo iba dirigiendo. Porque primero le dijo, ve al sur, él se fue al sur, y luego el Señor le volvió a decir, mira, ahí va un carruaje, acércate a ese carruaje, escucha lo que está hablando ese hombre allá adentro. Le predicó el evangelio a una persona, sabemos quién fue el eunuco. Eso está del versículo 30 al 35. Y luego ahí mismo en el 8, el versículo 40, ¿qué es lo que dice? Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia ahí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. ¿Cómo sabemos que Felipe era un evangelista? Porque cada oportunidad que tenía de predicar la buena noticia, la tomaba esa oportunidad de predicar el evangelio. Y en el capítulo 21, versículo 9 de Hechos capítulo 21, versículo 9, dice, tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Está hablando acerca de Felipe y podemos deducir que también Felipe predicó a su familia, a la gente de su casa, a la gente de su hogar. Así como acabamos de estudiar la vida de Felipe, así de forma bien breve, bien rapidota, vemos algunas características que debería tener alguien que es un evangelista. También vamos a ver la vida de Esteban rápidamente en Hechos capítulo 6. Vamos a ver qué características tenía Esteban para llegar a ser nombrado un evangelista. El versículo 8
de Hechos capítulo 6, versículo 8, dice que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Aprendemos que Esteban, como un evangelista, realizaba grandes señales y milagros entre el pueblo de... En el versículo 10, nosotros nos damos cuenta que Esteban actuó con gran sabiduría y en el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 10, dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. ¿Alguna vez te has topado con un evangelista de esos? Que tienen respuesta para todo, que son llenos de la sabiduría de Dios. Sí los hay, y muchos. Y no necesitan una pancarta que diga el evangelista fulano de tal. Ellos son fieles a Dios en su anonimato, en su trinchera, de casa en casa, en cada oportunidad que tienen de predicar el evangelio. Ellos son fieles a Dios. Mira lo que dice Hechos 6:15. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Lo estaban persiguiendo, lo iban a tomar preso. Y mira con qué actitud Esteban toma esa situación. No tenía una mirada desencajada como si le hubieran dado una noticia. No se deprimió como Elías cuando la reina Jezabel le dijo que lo iba a matar, así como mató a sus 400 profetas de Baal. Dice la escritura que el rostro de Esteban empezó a brillar como el rostro de un ángel. Hechos 7, del 2 al 53, no lo vamos a leer, son un montón de versículos, pero si tú lo lees en tu casa, te darás cuenta de que Esteban predicó la palabra de Dios con claridad y con poder, con autoridad. Así predicó Esteban, con claridad y con poder, con autoridad. Y en Hechos 7, de los versículos 51 al 53, eso sí vamos a leerlos, son 3, 4 versículos. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 53, mira lo que dice. Está hablando Esteban y dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la reconocieron de manos, la recibieron, de manos de ángeles. Qué pantalones de Esteban para decir eso, Qué pantalones de Esteban para hablar con esa autoridad. Él dijo la verdad sin temor, aún sabiendo que podía costarle la vida. Y en el versículo 60 dice, cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Previo a eso, lo lapidaron, lo llenaron de piedras. Luego le lanzaron piedras hasta matarlo. Otra característica que aprendemos de Esteban es que Esteban decidió perdonar a quienes lo asesinaron y llegó a ser el primer mártir de la iglesia. ¿Es un evangelista? Esas son características de un evangelista. Alguien que predica el mensaje a tiempo y fuera de tiempo y siempre está llevando la buena noticia de salvación. Que su corazón se hinche y no se puede quedar callado de anunciar esta buena noticia a los hombres y a las mujeres con quien comparte la mesa, con quien comparte el pan, con quien comparte el asiento de autobús. Eso es un evangelista. ¿Será acaso que tienes ese don? Obviamente no todos los evangelistas experimentarán lo mismo que Felipe y Esteban. Hay evangelistas sumamente respetables como el Graham, ¿no? Billy Graham. Hombres de Dios que hacían campañas masivas y en su predicación gente venía a los pies de Cristo. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de estar en la iglesia Vino Nuevo en El Paso y estoy asombrado de la capacidad evangelista que tiene este Chris Richard. Terminó de predicar, la predicación no fue evangelista, fue un sermón formativo, educativo, así como este, pero terminó de predicar y en 15 minutos lanzó el evangelio.
Y la gente pasaba a recibir a Cristo. Y le decía a Andrea, es algo que tenemos que aprender como iglesia porque no lo tenemos desarrollado. Pero hay gente que tiene ese don de ser evangelista. Hay gente que tiene ese don de compartir la palabra de una manera tan clara, tan convincente. Uno ya es cristiano y uno no quiere volver a aceptar a Cristo después de escucharlos. Es lindo eso. Es lindo que nos siga conmoviendo la verdad del evangelio a tal grado que digamos, ya lo acepté, pero voy de nuevo, no porque pisoteemos la sangre de Cristo, sino porque ese mensaje sigue penetrando en nuestro corazón. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5. Sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. No, creo que me equivoqué en este texto al escribirlo. No, más bien yo estoy leyendo 1 Timoteo. 2 Timoteo 4:5. Pero tú debes de mantener la mente clara en toda situación, no tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Timoteo qué era? ¿Era un evangelista o era un pastor? Era un pastor. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice, ya sé que eres un pastor, pero tienes que seguir haciendo obra de evangelista. A lo mejor no tienes el don. Yo lo he aceptado públicamente aquí en este púlpito. Yo no soy evangelista, me cuesta mucho ser un evangelista, pero aquí hay una exhortación de Pablo y es una exhortación que debería ser para todos nosotros. Sí, o a lo mejor no eres evangelista, pero haz obra de evangelista. Procura compartir la buena noticia cada que tú puedas hacerlo. Ahora, otras características de un evangelista, voy a decir rápidamente, son 3. Un evangelista ora mucho, tiene comunión con Dios, tiene comunión con la palabra, tiene comunión con el Señor, persiste en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque la oración capacita el corazón del evangelista para llevar a cabo la obra del ministerio. Así que alguien que pretenda ser evangelista tiene que ser una persona de oración, una persona sensible a la voz de Dios. Ahora, una característica importante de un evangelista también es que tiene que estudiar mucho la palabra de Dios, porque un evangelista tiene que estar listo para dar testimonio acerca de la palabra. Mira lo que dice Efesios 6:17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La Escritura es la espada que el Señor nos ha dado para hacer frente a las dificultades que vivimos en este tiempo. Pero solamente podemos usar la palabra de Dios si la colocamos en nuestras manos. Entonces, alguien que pretende ser evangelista va a estudiar mucho la palabra de Dios, va a tener la palabra al alcance de su mano, porque la palabra de Dios es la herramienta para derribar cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15. Segunda Timoteo 2:15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica, que usa correctamente la palabra de verdad. Mis hermanos, con mucho amor y con mucho cariño les digo, no vamos a llegar a ningún lado con pereza espiritual. No vamos a crecer como iglesia si solamente somos una iglesia de domingos. No vas a llegar a la estatura de Cristo si no dejas que Dios trabaje en tu vida y te moldee, que forje el carácter. Un evangelista ora mucho, tiene comunión con Dios, estudia mucho la palabra de Dios, pero un evangelista también aprende a escuchar y obedecer la voz de Dios. Veíamos, por ejemplo, ahorita en el caso de Felipe, ¿no? Que el Señor le dijo, ve para acá, ahí va.
Acércate a la carreta y se acerca. Escucha, escucha. Porque a veces el Señor nos va a llevar a lugares, a momentos específicos, a decir las palabras correctas, pero para eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y a la dirección de Dios, porque la dirección del Espíritu Santo es muy importante para la evangelización. La dirección del Espíritu Santo es sumamente fundamental para la predicación del Evangelio. Mira lo que dice Hechos 9, del 10 al 17. Es la historia de Ananías, no el que estaba casado con Zafira y que cayeron muertos, es otro Ananías. Es el Ananías al cual el Señor escogió para decirle, vas a ir a encontrarte con Saulo y le vas a predicar la buena noticia. ¿Qué es lo que le dijo Ananías? ¿Es en serio, Señor? Ese hombre nos está matando, ese hombre nos está masacrando. Pero el Señor le dice, instrumento escogido no es este. Yo quiero trabajar con él. ¿Qué hubiera pasado si Ananías sí escuchó la voz de Dios, pero no hubiese sido obediente? Bueno, seguramente Dios hubiera llamado a alguien más, ¿no? Pero justamente este privilegio de que Dios nos utilice tiene que ver con ser sensibles a la voz de Dios y ser obedientes a la voz de Dios. Mira lo que dice, perdón que no hayamos leído este versículo, es por temas de tiempo. En Hechos 16, del 6 al 11, ese sí quisiera que lo leyéramos. Hechos 16, del 6 al 11. Dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. Y así. Versículo 12, de ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia, una colonia romana, y nos quedamos ahí varios días. Ya les he explicado este texto porque a mí me conmueve demasiado. Pablo no quería ir ahí. Pablo no quería ir a Macedonia. Jamás en su corazón, ni en su voluntad, ni en sus planes humanos, ni en sus deseos, tuvo la intención de ir a Macedonia. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Que llegaron a dónde? A Filipos. La iglesia de Filipos se convirtió en la iglesia que más respaldó la vida y los viajes misioneros de Pablo, que más ofrendaron. Cada que estaba en prisión, la iglesia de Filipos mandaba a alguien a darle comida, a darle abrigo, a darle aliento, a darle noticias de la iglesia. Ahí estaba la iglesia que iba a acompañar a Pablo en todo su ministerio. Y Pablo en su humanidad se resistía a ir ahí, a Macedonia. Pero ¿qué dice? Que el Espíritu Santo les impedía. No vas a ir acá, vas a ir allá, no vas a ir acá, vas a ir allá. A veces la voluntad de Dios se manifiesta de esa manera. Y para ser evangelistas tenemos que ser lo suficientemente sensibles y maduros para discernir y reconocer que es Dios quien nos está hablando y que a veces no es hacer nuestra santa voluntad. Eso es ser evangelista. ¿Alguien entre nosotros tiene el don de evangelista? Espero que sí, si no, al final de este sermón vamos a orar mucho para que el Señor nos dé evangelistas en la iglesia. El otro don del cual vamos a hablar, y este me va a tardar mucho menos, así que no se me estresen, es el don de ser maestro. Creo que es uno de los dones más comunes y eso sí es más fácil de conocer, identificar y ver dentro de la iglesia. Alguien que tiene el don para ser maestro.
Observamos en Efesios capítulo 4 que una de las funciones del maestro y de los demás dones obviamente, pero ahorita aquí hablamos específicamente del maestro, es preparar al pueblo de Dios para el ministerio. Un maestro es aquel que instruye, que abraza, que dirige, que enseña cómo avanzar en la obra de Dios y en el ministerio. De hecho, en 1 Corintios 12:28, que también ya lo hemos predicado, ahí Pablo sí da un orden estratégico acerca de los dones. Dice que primero son los apóstoles, los profetas y en tercer lugar dice los maestros. Tienen una función especial. Ahí está en 1 Corintios 12:28. Este texto ya lo hemos leído, por eso no me voy a detener ahí. Pero un maestro es aquel que es ungido de manera sobrenatural para enseñar la palabra de Dios. Insisto, nada tiene que ver con nuestras cualidades humanas. Es algo que el Espíritu deposita en la vida del creyente a quien Dios está llamando a ser maestro. Un maestro es aquel que es ungido sobrenaturalmente para enseñar la palabra de Dios. Porque el hecho de que alguien enseñe Biblia no quiere decir que sea maestro, ¿verdad? Muchos enseñan porque les gusta, otros enseñan porque se sienten obligados, pero la persona que está en el oficio de ser maestro está dotada sobrenaturalmente para enseñar y se le da cosas complicadas del evangelio, de la escritura, las pueden enseñar de formas muy sencillas. La iglesia les escucha, les entiende, aprende, asimila. Con frecuencia alguien que ejerce el don de ser maestro recibe revelación de la palabra de Dios, recibe entendimiento y puede explicar la palabra de Dios de una forma entendible y aplicable. ¿Conoces a alguien dentro de esta iglesia que tenga el don de ser maestro? Apolos es un gran ejemplo de maestro en el Nuevo Testamento porque él tenía el oficio de ser maestro. Pablo comparó su ministerio apostólico con el ministerio de enseñanza de Apolos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos ¿qué? Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Vamos al versículo 10. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Si ves el contraste, Pablo dice, yo soy un apóstol. Yo dejé un cimiento, yo planté una semilla, pero luego vino Apolos y ese hombre se ha encargado de regar esa semilla, de cuidarla, de instruirla, dirigirla, guiarla para que pueda crecer y pueda dar fruto. Apolos fue un maestro que no plantó, que no puso ningún fundamento, pero él sí regó la planta con la palabra de Dios y construyó muros sobre un fundamento claro, que era el fundamento de los evangelios. Apolos también se menciona en Hechos 18 del 27 al 28, vamos ahí. Hechos capítulo 18, versículos 27 al 28. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser un gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús era el Mesías. ¿Qué es lo que estaba haciendo Apolos? Enseñando. Era un maestro. Era un maestro de la palabra de Dios. Dice la escritura que Apolos fue de gran bendición, fue de gran provecho para los creyentes en Acaya. Para la iglesia, el ministerio de ser maestro es aún más importante que hacer milagros y que hacer sanidades. Desafortunadamente, a veces se nos hace más importante ver un milagro, ver una sanidad, que crecer en el conocimiento de Cristo. Hay una diferencia entre la enseñanza y la predicación. Yo a veces me subo aquí, predico, y a veces me subo aquí y enseño. Mayormente enseño, no sé por qué.
Pero hay una diferencia entre la enseñanza y la predicación. La enseñanza tiene que ver con más lógica e instrucción. Entre tanto, la predicación tiene que ver más con motivación e inspiración. Los evangelistas normalmente ellos predican, pero los maestros y los pastores normalmente ellos enseñan. Los apóstoles predican y enseñan. La enseñanza es sumamente fundamental en la vida de la iglesia. Y Jesús es el más grande maestro, es el más grande ejemplo de maestría en toda la Escritura. Su enseñanza fue parte predominante de su ministerio y toda la gente lo conocía como el maestro. Vamos a terminar con Santiago capítulo 3, versículo 1. Un poquito de miedo para que aterrice todo. No, no se crean. Pero Santiago aquí en el capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: amados hermanos, no muchos deberían de llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. No es mi intención sembrar miedo con esto, pero sí es mi intención que si tenemos ese llamado, lo asumamos con responsabilidad, con conciencia. No es justo que no nos preparemos para enseñar. No es justo que no nos preparemos para darle una clase a nuestros niños. No es justo que no nos preparemos cuando tenemos el compromiso de enseñar. Y es lo que está diciendo prácticamente aquí Santiago. No muchos deberían de hacerse maestros, porque al hacerse maestros van a ser juzgados de una manera más estricta. Tampoco quiero sembrar miedo para los que tienen ese don, desistan. Al contrario, prepárate más, estudia más, edúcate más, enséñate más, crece más, profundiza más. De tal forma que seas un obrero irreprensible delante de Dios. El próximo domingo vamos a hablar acerca del pastor. Y vamos a hablar acerca del pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Vamos a hablar acerca de Jesús. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de escudriñar la Escritura, que la Escritura sea abierta a nosotros. Señor, seguimos confesando y creyendo que somos una iglesia enriquecida por ti. Somos una iglesia bendecida por ti y enriquecida por ti. Te damos gracias por todos los dones que has derramado en la iglesia. Particularmente quiero orar por los dones que hemos recibido o emprendido en estos días. Señor, necesitamos apóstoles entre nosotros. Gente fiel, que instruya, que pueda traer fundamento, que pueda abrir obra, que pueda forjar y formar congregaciones en tu nombre. Necesitamos profetas, hombres tan sensibles a tu voz y a tu dirección, capaces de expresar tu palabra y tu voluntad en un momento oportuno y preciso. Hombres y mujeres para exhortar e instruir a la iglesia, Señor. Gracias por los apóstoles que tenemos y los profetas que nos has dado. Te rogamos nos des más para el enriquecimiento de la iglesia, Señor. Señor, también oramos con gratitud por los evangelistas y maestros que nos has dado en la iglesia. Te pedimos que nos des más en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Levanta, despierta por medio de tu espíritu a los maestros y a los evangelistas en la iglesia. Haz que sus corazones desborden por anunciar la noticia del evangelio, que sus corazones se hinchen, Señor, por comunicar la buena noticia a otros.
Sigue despertando y sigue levantando a los evangelistas entre nosotros. Danos, Señor, el don de evangelismo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Si bien no un oficio, danos el don para predicar la buena noticia, Señor, para preparar defensa del evangelio, Señor. Y te pido, Señor, por los maestros que nos has dado, sigue supliendo entendimiento, conocimiento, sabiduría, revelación. Sigue abriendo las ventanas de los cielos, dales gracia para desenvolverse en el Espíritu, para anunciar, para enseñar, para instruir, para disciplinar. En el nombre de Jesús, damos gracias por estos dones que has derramado en la iglesia y clamamos que sigan ejerciéndose entre nosotros. No para gloria personal ni vanagloria, sino para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, para que la iglesia llegue a la estatura de Cristo, para que seamos capaces, Señor, de llevar a cabo la obra que nos has encomendado. Danos un espíritu dócil, Señor, para reconocer tu dirección y tu instrucción a través de estos hermanos y estas hermanas. Permítenos crecer, Señor, y parecernos cada día más a Cristo. Estorba nuestra comodidad y nuestro confort. Confronta nuestra mediocridad. Confronta nuestra pasividad. Y guíanos a crecer y a parecernos cada vez más a Cristo. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.